querían alguna aclaración o alguna consulta de la 3 antes de pasar a la 4. Vos, Martín, ¿tenías algo para No, escucho, acotar está la muy buena. actividad? Me quedo con la pregunta tuya, está buenísima, digamos. Gente, según correcciones, dudas que hayan tenido, no sé, o ítems que no, de la actividad 3. Sí, después cuando se pare salas te preguntamos, Martín. Ok. Pero es puntual del proyecto de ustedes. Claro, sí. Ok, Está ok. enojado con Martín, me parece. Porque las preguntas Exacto. en general está bueno hacerlas acá. Así todos escuchan y por ahí. Me parece que hay algo puntual con Ever, ¿no? Pero bueno. No, mentira. El equipo venía muy bien hasta que se sumó Ever, pero no lo quería decir. No. Todo picante. No pasa nada. Más que nada. Era un poco de desordenar los grupos, me acuerdo, en tercer año. ¡Upa! Pero bien, no mal. No, ya está. No para mal. Chao, chicos, chao. Mirá la cara de felicidad de Franco, que es compañero de él. Dice, por fin le pegan a este, está diciendo. Le falta Caro, que está oculta por ahí, no sé dónde está Caro, pero. Creo que Rubén está agradecido que no le tocó Ever, me parece. No me recibo nunca. No, estaba bueno las discusiones que se armaban con Ever. Yo dije que para mal. No me recibo más, chicos. Siempre... No está, olvídate. Mira lo que te pone Caro en el mensaje. Pobre Ever, parece un genio. No, es un genio. No. Un genio. Caro. Bueno, ahí comparto la compra. Vale, la tratamos en sala aparte. Dale. Bien. Por acá está el enunciado del alcance. O sea, para la actividad 4, ¿no? Perdóname, ¿van a grabar? Sí. Dale. ¿Quién fue el que se copó? Gracias. Siempre hay uno que nos avisa. Avisando Ever, creo que fue Ever, ¿no? Sí, Ever. Sí, porque el año pasado no las grabamos las clases. Por eso no estoy acostumbrado a grabar proyectos. Bueno, acá tenemos el documento principal de la actividad 4. ¿Sí? Es un formato. Acuérdense siempre que no es que tengan que respetar exactamente este formato. Aparte, ustedes ya vienen con las entregas anteriores con algún formato en particular, con colores, con lo que fuere, con encabezados. Y mantengan siempre ese mismo estilo. Pero bueno, la info que se pide dentro del documento es más o menos la que se ve acá en el documento 053, que es un ejemplo de enunciado del alcance. Hay mucho de lo que van a ver acá que probablemente ya está como parte del documento anterior, así que acá a veces, en algunos casos, es copiar y pegar con por ahí algún detalle más o de alguna otra forma de enunciarlo, pero, por ejemplo, antecedentes, que es parte de este documento, ya seguramente lo han definido en el documento anterior. Justificación de lo que están planteando como producto, necesidades de mercado, oportunidades, eso ya, en parte ya lo tienen definido, con lo cual acá se vuelve a poner, pero no es una redundancia, sino que es un documento que quizás lo usa cierta parte de todo el grupo de trabajo o de los interesados del proyecto. Entonces, si tenemos solamente este documento, tenemos que tener una idea del proyecto en general. Por eso volvemos a repetir algunos ítems. Así que acá tenemos la descripción del proyecto como inicio o como intro de este documento. Después está la descripción del producto o servicio, de acuerdo al caso de cada uno de los proyectos de ustedes. Los objetivos, que también están planteados. Fíjense que acá aclara, ¿no? Objetivos que se van a alcanzar con los entregables finales del proyecto, que generalmente apunta más a los entregables del producto que del proyecto en sí.
Pero bueno, tenemos que trabajar siempre en base a los documentos anteriores, o sea que tiene que haber trazabilidad. Acá no va a aparecer nada nuevo que no se haya planteado antes en el documento de la actividad 3. Y para luego llegar a la parte más importante de este documento, que son todos los requerimientos funcionales y, si hay, no funcionales, con el dato de quién lo solicita y la importancia de cada uno de esos documentos. Ahí dice alta, media, baja, uno le puede poner también un 1, 2, 3, 4, 5, o sea, pueden manejarse de acuerdo a como ustedes quieran definir los requerimientos funcionales, con distintos grados de importancia. Alta, media, baja, vale, 1, 2, 3, 4, 5, eso lo pueden, o con estrellas, eso lo pueden ir manejando, de acuerdo a la importancia que ustedes creen, de acuerdo al producto que ustedes están desarrollando. Para los no funcionales, en particular, recuerden que tienen que ver con calidad del software. ¿Sí? Por ahí ya se olvidaron, pero en segundo y en tercero ya hemos visto varias veces que todo lo que es no funcional tiene que ver con calidad del software. Yo acá traje esto, ¿dónde está? A ver. En algún lado tenía... acá. ¿Sí? Para recordarles que tiene que ver o con la ISO 9126 o con la 25000, que es la que reemplazó a la ISO 9126. O sea que cuando hablen de requerimientos no funcionales tienen que ver con algo de esto, de eficiencia, bueno, funcionalidad no, porque es la parte que es funcional, así que no. Fiabilidad, mantenimiento, usabilidad, portabilidad. Tiene que ver con eso, lo no funcional. ¿Sí? Así no mezclan funcionales con no funcionales. Acuérdense, y si hay reglas de negocio o ese tipo de cuestiones que no son ni requerimientos funcionales ni no funcionales, los pueden poner aparte. Pero acuérdense que los no funcionales son de este tipo. No, nada de lo que el sistema tenga que hacer es no funcional, por más que tenga que ver con algo no funcional. ¿Sí? O sea, si ustedes plantean seguridad, no me pongan al login como no funcional, por ejemplo. Porque el login es funcional al margen de que tiene que ver con la seguridad. Y así con todo lo que pongan acá. Generalmente, muchas de las cosas que pongan como no funcional van a terminar siendo de alguna manera algún requerimiento funcional, que lo van a tener que desarrollar para cumplir con lo no funcional. ¿Sí? Así que bueno, acuérdense eso. Lista de requerimientos con sus códigos. ¿Sí? Esto repítanlo después en el documento ahora que vamos a mostrar. Y acá como un resumen, plazo de entrega del producto final, que ya creo que en algún caso lo han puesto, inclusive hasta como entregable final. El costo total del proyecto aproximado, si lo pueden definir, o si no, Martín, a veces acá esto lo dejábamos, ¿no? Y sí, porque cuando elaborábamos para presupuesto. Claro, cuando elaborábamos presupuesto, por ahí lo completábamos. Pero si ya tienen un estimativo, ojo, por ahí ustedes tienen un presupuesto. Entonces, si tienen un presupuesto, el costo total del proyecto va a estar basado en ese presupuesto que tienen. Entonces ya quizás lo podrían poner como un tentativo de costo. Y después ajustar, en ese caso, todo lo demás a ese presupuesto con el que cuentan. Acá en beneficios financieros vale cuando uno de alguna manera, no sé, encara el proyecto y obtiene algún tipo de presupuesto o de dinero desde alguna entidad o algo así, o un inversionista o ese tipo de cosas. Y además también se puede encargar desde el punto de vista de qué beneficios trae el producto final, ¿no? En cuanto a lo financiero. Y acá tenemos, ¿sí?, un resumen de los entregables, que van a ser los mismos entregables que ustedes definieron en la actividad 3, que inclusive los pueden estar separando, estos entregables, que serían los de la actividad 3, en entregables más chicos, con sus fechas. Y con qué gente, o qué persona, o qué interesado del proyecto
define la finalización de ese entregable, ¿no? Aprueba ese entregable. Criterios de aceptación, que son las condiciones con que se aceptan los entregables. A veces puede ser alguna condición de calidad, por ejemplo, algún criterio de aceptación. Exclusiones, acá se pone lo que no se va a hacer en el proyecto, si es que quieren aclarar en algo, o sea, hacer alguna aclaración respecto de lo que no. Obviamente que uno no puede poner lo que no, porque sería una lista gigante, todo lo que no, pero sí por ahí en algunos casos donde no queda claro si está incluido o no está incluido, bueno, ahí lo pueden definir. Puede ser, por ejemplo, no sé, el despliegue del producto. En algún caso pueden desarrollar, tengo el producto terminado, se lo entrego, no lo despliego, o sea, no lo pongo operativo, no capacito, Claro. no armo No todo capacito, no homologo. Otros, por ejemplo, quieren homologar y se toman su tiempo para homologar, ¿no? Hasta ahí llego. Y lo que decía Rubén previamente es si alguna funcionalidad puntual es necesario. Porque el que no abarca es un mundo, ¿no? Que no. Pero si hay algo que aclarar, bienvenido, se especifica. Si no, no sería necesario. Es en los grises, en donde uno por ahí puede decir, capaz que me llegan a pedir esto y como que no queda claro que no va. Entonces ahí en las exclusiones meto todo lo que podría llegar a tomarse como que lo vamos a hacer, pero no lo hacemos, van ahí. Hay cosas que son obvias que no las van a hacer porque ni las nombran siquiera. Pero a veces con las cosas que nosotros nombramos, queda como ahí, como que sí o como que no, algo. Bueno, exclusiones y queda claro que no lo va a hacer. Esto más que nada cuando tengan proyectos, que hacer proyectos de ustedes, bueno, ahí dejamos en claro lo que no estamos incluyendo. A veces la persona que nos contrata para hacer un desarrollo se cree que lo vamos a implementar y en el mismo presupuesto que pasamos para desarrollarlo está la implantación, o sea, la puesta en marcha. Y capaz que la puesta en marcha implica comprar un servidor, hacer una instalación de sistema operativo, comprar equipos, capacitar gente, o sea, es un montón. Es capaz que es un proyecto, no digo tan grande, pero quizás bastante grande como el desarrollo mismo. Bueno, si no lo hacemos eso, va en las exclusiones. Restricciones tienen que ver con limitantes. Fíjense que hay fechas, límites, flujos de fondos, o sea, tenemos un presupuesto para todo el año, pero no podemos gastarnos la mitad en el primer mes, por ejemplo. Entonces tenemos ciertas restricciones. Por ahí el presupuesto es de 1 millón, pero por mes son 100.000. O los primeros 6 meses tenemos disponibles, no sé, 200.000 pesos, y sobre el final podemos gastar todo lo demás. Entonces ahí todas esas restricciones se aclaran en esta parte del ítem, y se le da prioridad, fíjense, a el alcance, el tiempo o el costo. O sea, ¿qué va primero? Como les decía hoy, si ustedes tienen un presupuesto ya definido, entonces primero va costo. Porque en base al costo, o sea, en base al presupuesto que tengo, voy a estar definiendo alcances y tiempo. Y mi prioridad es mantener ese presupuesto, o no salirme de ese presupuesto. O el tiempo. Tengo que terminarlo para octubre. Bien. O sea que pongo el tiempo como prioritario en la línea base del tiempo prioritaria, y lo demás lo voy ajustando en base al cumplimiento a rajatabla de la línea base de tiempo. En supuestos, acá vamos a tener todo lo que necesitamos y que se supone, obviamente, que no tenemos ningún tipo de limitante en cuanto al acceso. Por ejemplo, si yo supongo que voy a tener a alguien que tiene el know-how de lo que estoy desarrollando, bueno, el supuesto es que esa persona va a estar a disposición mío por lo menos, no sé, 5 horas por semana. ¿Sí? Entonces, si esa persona, que es la que conoce todo el dominio y es en la que me voy a basar todo mi desarrollo, no la tengo disponible, o le mando un mail y no me contesta, o no tengo ni siquiera el teléfono para llamarlo, bueno, esos son los supuestos que tenemos que definir. Y está bueno definir supuestos que influyen mucho en la ejecución del proyecto, ¿no?
cosa de que, digamos, nosotros, no es como lavarse las manos, pero estamos suponiendo que esa persona va a estar a disposición nuestra. Si después esa persona no nos atiende y no hay forma de avanzar. Va a depender mucho de los proyectos que tengan, pero traten de definir ciertos supuestos y plasmarlos ahí. Así que esto sería todo el documento del alcance. Lo importante que tiene el documento que después, de alguna manera, se desarrolla más, son los requerimientos, y puntualmente los funcionales. Porque de los requerimientos funcionales que ustedes tienen que armar esto que están viendo ahí, que es la matriz de requerimientos. Que es como tener el board ahí de los requerimientos y poder hacer ese seguimiento de cada uno de los requerimientos que tienen, ¿no? Hay unas cuantas columnas que tiene esta matriz. Las que ustedes crean necesarias incluir, traten de hacerlo. Hay algunas que son muy obvias, hay otras que por ahí no aplican. Pero bueno, código de descripción del requerimiento obviamente que van a estar. El propietario, o sea, quién lo define, la versión. Si es prioritario o no, la prioridad es muy importante que la definan. Fíjense que también viene de la columna anterior, ¿no? Hay una columna de prioridad. ¿En qué estado está? ¿Sí? El requerimiento. Y ahí tienen algunos estados definidos. Activo, cancelado, diferido. Adicionado, acuérdense que cuando ustedes tienen una gestión de cambios, por ejemplo, entonces pueden aparecer nuevos requerimientos en esta matriz. O, bueno, modificaciones de algunos ya planteado. En el caso de un nuevo requerimiento, bueno, ahí tienen adicionado. Aparece en esta matriz como estado adicionado. Estabilidad tiene que ver con cuán definido está ese requerimiento. ¿Sí? Se supone que cuando el requerimiento tiene estabilidad alta, está como en condiciones de ser encarado y llevado adelante. Con la media, más o menos, si tengo una estabilidad baja, es como que todavía no está bien definido, hay ciertas cosas que no están claras, entonces no es conveniente avanzarlo. Cuando tengamos toda la información, ahí estamos en condiciones de encararlo. Complejidad, bueno, la definen ustedes. Alta, media, baja. Cualquier ABM común y corriente es una complejidad baja. Los ABMs más complejos, de maestros más grandes, complejidad media, y todo aquello que tenga que ver con funcionalidad, puntualmente, del producto, generalmente tiene una complejidad alta. Pero bueno, manejen ustedes la complejidad en base a lo que ustedes creen en cuanto a tiempos, más que nada, en cuanto a tiempos o dificultad de definición de los requerimientos, ustedes pueden definir la dificultad del requerimiento. Criterios de aceptación. Fíjense que acá por cada requerimiento uno puede poner cuál es el criterio de aceptación. O sea, ¿se acuerdan de las historias de usuario que tienen los criterios de aceptación? Bueno, acá es algo similar. Cuando uno define los criterios, está diciendo de qué manera, o sea, de qué cosa tiene que cumplirse para que ese requerimiento se tome como terminado o como ejecutado. Acá pueden definir ese requerimiento, a qué parte del alcance del proyecto pertenece, ¿sí? O sea, a qué entregable pertenece. Esto de desarrollo del producto, diseño del producto, lo pueden obviar, pero sí deberían poner algo sobre las pruebas. ¿Qué estrategia y cuáles son los escenarios de prueba de ese requerimiento? Y la última columna tiene que ver con requerimientos de alto nivel. Entonces, en el documento donde pusieron los requerimientos de alto nivel, ustedes tienen ya definidos esos requerimientos. Bueno, estos requerimientos, que ya son de detalle, vienen de los requerimientos de alto nivel que ustedes pusieron. Así que acá hay una referencia a esos requerimientos. Así que cada uno de los entregables que ustedes tengan va a requerir uno o más de estos, y esos tienen que estar en la lista, que son
los que nombraron anteriormente, obviamente, ¿no? Pero acá con más detalle. ¿Y querés aclarar algo acerca de este documento, Martín? No, estamos bien, Rubén, va a ¿No? ¿Está preguntar bien? Sí, ¿cómo, ¿alguno cómo tiene alguna venimos? duda? Claro. ¿Alguno tiene alguna duda? Sí, una consulta. ¿Propietario y fuente de vuelta? ¿Qué serían? Propietario es quien lo define. Fuente es el por qué viene ese requerimiento, digamos. No es la fuente de persona, ¿sí? Es la fuente en cuanto a por qué La queremos. necesidad. Sí, la necesidad, por ahí. La necesidad que Por ahí queremos tiene que ver cubrir también mucho con ese. con la última columna. Entonces, por eso digo que algunos por ahí es muy finito por ahí la diferencia entre fuente y quizás el entregable o el requerimiento general o el entregable, ¿sí? El propietario es quien lo define. La fuente es el porqué de ese requerimiento. El por qué está. ¿Cuál es la necesidad que cubre? Claro, y eso como que se mezcla un poco también con la columna del sustento. Hasta ahí. Sustento de inclusión, sí. Sí, Sí. Lo que pasa es que algunas columnas son muy parecidas en cuanto a lo que uno tiene que completar, pero la manera de enunciar el sustento es diferente a la manera de enunciar la fuente. O sea, la manera en que vos lo planteás, la manera en que vos lo escribís. claro. Y va a ser muy parecido en cuanto a el significado, pero distinto en cuanto a lo que a cómo uno lo enuncia, cómo uno lo escribe. ¿Mm? Pero véanlo, o sea, los que yo nombré tienen que estar, ¿sí? O sea, fecha de cumplimiento, tienen que estar, porque uno tiene que definir la fecha en que se va a cumplir. Inclusive hasta podrían agregarle, si quisieran, fecha real de cumplimiento, porque esa fecha de cumplimiento es tentativa, o sea, fecha de cumplimiento es la que yo me pongo como objetivo, pero después podría tener una fecha real de cumplimiento, ¿sí? Que acá no está, pero la podemos agregar. ¿Mm? Versión del requerimiento va de la mano también con el nivel de estabilidad, porque hasta que no está estable totalmente, quizás ese requerimiento se va versionando. También tiene que ver la versión con cambios, si el requerimiento que está planteado de una forma, después le agregamos un cambio, con la gestión de cambios que tenemos, pasamos a otra versión de ese requerimiento. Así que va todo de la mano. Ustedes incluyan todo lo que más puedan en esta matriz de trazabilidad y que haya un poco de cada cosa, o sea, un poco de pruebas, un poco de dónde viene el requerimiento, como la fuente, el propietario, el sustento, un poco de cómo lo estamos manejando en cuanto a estados, el requerimiento, complejidad, estabilidad, ¿sí? Es como que tiene un poquito de información de cada cosa, de cada uno de los requerimientos. Criterios de aceptación es algo bastante importante que los definan, porque digamos, establece de qué manera uno puede decir ya está cumplido. Ya está cumplido. Bien, en muchos casos van a ustedes definirlo porque son ustedes mismos los que están creando ese producto y definiendo funcionalidades para el producto. Pero en otros casos donde hay un cliente, bueno, el cliente es el que se mete en el tema del criterio de aceptación. O sea, es con acuerdo de ustedes, pero bueno, está el cliente metido. Y, por último, que es también que tiene su complejidad, es la estructura desde el desglose del trabajo. Que consta de tomar cada uno de los entregables y dividirlo en tareas, ¿sí? Tan pequeñas como sea necesario para que uno pueda estimar, ¿sí? Estimar sobre todo tiempos, que me va a ayudar después también para estimar costos, ¿sí? O que esa tarea puede ser desarrollada por una persona, y que no lleve un mes. Por ejemplo, una tarea quizás tiene que
una tarea pequeña que se pueda cumplir en una semana, en 2 semanas. Entonces, el nivel de desglose que va a tener cada uno de los entregables tiene que ver con eso, tiene que ver con a qué tarea llegó, de tal manera que uno pueda asignarle recursos, ¿sí? Y establecer un tiempo de cumplimiento de esa tarea, y que sea estimable más o menos correctamente. O sea, una tarea que yo estimo en un mes, seguramente la estimación no va a ser muy, muy exacta, que digamos. Si yo estimo una tarea que me va a llevar 3 o 4 días, voy a estar más cerca, o en horas, ¿sí? Voy a estar más cerca de esa estimación. O sea, cuanto más chiquita sea, más fácil de estimar. Pero tampoco, o sea, es un laburo, ¿no? Tampoco puedo llegar a un nivel de detalle gigante donde tengamos tareas de una hora, ponele, no sé, que va a ser más difícil de desarrollar. En el caso de acá de una vista jerárquica que tiene esta estructura de desglose, está hecho con un ejemplo basado en documentos y en el software que se está desarrollando modular, ¿sí? Fíjense que en el caso del desarrollo del software, tenemos el módulo 1, donde una de las tareas es desarrollar o construir la base de datos. La otra tarea es lógica de negocio, o sea que tiene que ver con armar la lógica del negocio en el server, o sea, la capa de lógica, que esa tarea inclusive la podríamos dividir en muchas más. Lo mismo que en la presentación, o sea, la interfaz gráfica, uno la podría dividir en las ventanas que tengo que armar, o en grupos de ventanas que tenemos que armar, como para que sea más manejable esa actividad, ¿no? O sea que cada módulo tiene esa división. Ustedes después verán cómo hacen la división, ¿sí? Acá los entregables serían los módulos, y bueno, el diseño y el análisis. Esos son lo que se toman como entregables. Lo que ustedes pusieron como entregables va a ser el punto de partida para poder desarrollar la DT del proyecto de ustedes. Así que toman cada uno de los entregables y empiecen a dividirlo en distintas tareas hasta llegar a un nivel de detalle que les permita hacer estimaciones. Módulo 3, módulo 4, también tenemos acá una división de tareas para el tema de pruebas, con reportes de pruebas integrales, de pruebas de usuarios, certificaciones, documentos de entrega de operaciones. O sea, de acuerdo a cómo ustedes armen, de vuelta, los entregables, hayan definido los entregables, va a estar armada la estructura del desglose. Los que hayan definido entregables propios del proyecto van a tener dentro de la estructura de desglose actividades que tengan que ver con la gestión, y los que hayan definido solo entregables de producto van a tener una DDT que va a estar basada en el desarrollo del producto. Creo que igualmente todos han puesto entregables propios de la gestión del proyecto, así que van a tener un poco de todo. Los que, bueno, esos entregables son más fáciles de dividir que los del desarrollo del producto, obviamente, ¿no? Porque ahí sí que tienen que empezar a hacer cortes, digamos. Son muchos más niveles los que van a tener que desarrollar en el producto que en el proyecto, que en la gestión del proyecto. La gestión del proyecto viene todo muy arraigado con los procesos, ¿no? Con todo el ciclo de vida de procesos, claro, y todo lo sacan de ahí tranquilamente. Pero ahí en el producto van a tener que meterse ustedes a hacer un desglose mayor. Y cuanto más chico sea la tarea que está como hoja, que son realmente las tareas, porque lo que está antes no son tareas, ¿no? O sea, todo lo que está como hoja va a ser tarea a cumplir. Y todo lo otro agrupa. ¿Sí? 1, 4, 3 no es una tarea. 1, 4, 3, 1 en este caso sería una tarea. Pero bueno, ustedes tienen que llegar a un nivel de desglose que lo que leamos en el último ítem sea una tarea a cumplir por cierta cantidad de recursos, tanto tecnológicos como humanos, en cierta cantidad de tiempo, con un costo definido.
Esa es la idea de la estructura de desglose. ¿Bien? ¿Cómo venimos hasta acá? Mareados. La razón del negocio, pregunta Nacho. No sé cuándo fue esa, Nacho. ¿Te animás a levantar el micrófono? Cuando hablábamos de la fuente, creo que puso Sí, la razón. tal cual. Sí. No. Ah, no No, me habéis pero interrumpido, Nacho. No lo leí el chat, che. no hay drama. Sí. Pero Sí, creería igual que que es creo eso, que lo ¿no? ¿Puede nombramos. ser? Sí. Claro. Pinta que es una actividad bastante larga. Es una de las actividades más largas, ¿sí? Sí. Sobre todo porque, bueno, va a depender mucho también de la cantidad de requerimientos que ustedes definan para el producto. Porque acá no va a ser solamente lo que van a desarrollar. Acá estamos hablando de todos los requerimientos. Después, ustedes acuerdan con los tutores qué van a desarrollar de todo. Pero esto es todo. ¿Sí? No es solo lo que van a implementar. Hablando bien. Solo Creo que los creo que funcionales, fue. ¿no? ¿Ponemos acá? En la estructura de desglose, No, me quedé en la documentación de requisitos. están los dos. En el documento vamos, de ok. requisitos, o sea, en el alcance están los dos. En la matriz, los funcionales. ¿Sí? Pero en Bien, el alcance perfecto. están los dos. Sí. Y luego acá es desglosar el trabajo a realizar para que cada uno de los entregables que ustedes definieron puedan ser terminados, digamos, puedan ser entregados. Y consulta, la Sí. matriz se va a ir modificando a lo largo de lo que avancemos en el proyecto, ¿no? Claro, exactamente. Está bien. Sí. Porque en algunos requerimientos, por eso está el nivel de estabilidad. Algunos requerimientos que ya son estables es porque vos ya tenés claro lo que querés. Entonces ese requerimiento seguramente no va a tener muchos cambios o no lo va a tener directamente. Pero algunos requerimientos pueden empezar siendo de una manera y ir mutando o con más detalle. Por eso está el versionado de los requerimientos, que una de las columnas es el versionado. Bien, y en esta entrega hay que hacer, o sea, poner los requerimientos y bueno, a medida que se vayan apareciendo las versiones y todo eso se modifica. Claro, a lo largo del proyecto ustedes después pueden ir modificando. Hay muchos documentos que se van a modificar a lo largo del proyecto. No es que todos los documentos que hacemos quedan ahí y se frisan, no. Ya el hecho de que haya un cambio, que ustedes definieron el protocolo de cambios, ¿sí? la gestión de cambios. Aparece un cambio, ese cambio se acepta o no se acepta. Si se acepta, es muy probable que muchos de los documentos que tienen definidos se modifiquen. O sea, las 3 líneas bases que ya tienen definidas, para ese entonces, cuando haya un cambio, seguramente se van a modificar. Así que hay que ir modificando los documentos. Y creo que ustedes mismos lo ponen como parte del protocolo de cambios. Que cuando se acepta un cambio, se modifican los documentos correspondientes. Entre ellos esto. Bien. Bien, bárbaro. ¿Alguna otra duda? Generalmente la duda que tienen todos los años es hasta qué punto, hasta qué nivel hacen desglose, ¿sí? Y piénsenlo de esta manera. Lo que quede como hoja del árbol es lo que van a tener que hacer, o sea, hacer tangible. La actividad que van a tener que desarrollar como funcionales o como desarrolladores o como lo que sea. Y eso tiene que ser estimable. O sea, si ustedes tienen que pensar que van a tener que estimar el tiempo que les va a llevar eso. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es donde corten cuando vean que lo que pusieron como hoja de ese árbol es estimable y no es no es gigante que va a ser difícil de estimar. Es tan chiquito o manejable que lo pueden estimar en cuanto a tiempos. Igual, una aclaración con la EDT, que en el alcance se pide hasta el paquete, al paquete manejable, ¿no? Sería esto que muestra Rubén ahí, 1433, por ejemplo, es un paquete.
Después la DT, después en la actividad de cronograma es cuando se desglosa los paquetes en actividades, en tareas. Y ahí donde haces estimaciones y haces un barrido, diríamos, top-down y bottom-up sería, ¿no? Para haces barridos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, para tener la estimación final digamos, de la duración final. Pero la EDT después es consumida, es una entrada para el cronograma y para el costo, que son las actividades que siguen después. Entonces, Martín, ¿vos decís que no lo atomicen tanto? Claro, que Ahora. es hasta paquete, en alcance es hasta paquete. Ok, Claro. Entonces, pero vos dijiste, pero como Rubén, vos dijiste que sirve para estimar, yo dije, pará, lo estás se cortó ahí en el ¿Ustedes lo escuchan a Martín ejemplo que está cortado? mostrando, No, ¿se cortó todo? Se cortó. Sí, se corta, Martín. Es como que dejás el suspenso de lo que vas a decir y se te corta. Oh, Jorge Suspenso, ¿viste? El Capuzotto, Sí, sacate Rubén, la imagen, a ver si mejora la fluidez del audio. A ver. a ver ahí. ¿Ahí se escucha mejor? Tratá de hablar ahora, a ver. Hola, 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 hola. Dale, creo que va. Hola, Sí. sí, ¿se escucha ahí? Sí, a ver. Vamos, que va. Como el viernes pasado, igual, che. Te decía, pero vos mismo lo dijiste, que cuando hablábamos de tarea servía para estimar. Entonces, ahí estabas hablando de cronograma. Porque estimar, vamos a estimar, creo que en la actividad que viene. Sí. Y por eso no dije nada. Bien. Pero este ejemplo que estás mostrando está a nivel paquete. El ejemplo que estás mostrando, fíjate que 1442 es paquete. Hasta ahí es la DT. Pero después la DT, sepan que viene, vamos a seguir trabajando con la DT en cronogramas y costo. Y después entra, la DT sería... Está bien, yo me pasé ¿no? de niveles. Me pasé de niveles. Perfecto, entonces la DT háganla si ves hasta paquetes. Claro, si vos ves ves el video, vas a ver que dijiste sobre la estimación. O sea que ya explicabas cronograma, estaba buenísimo. No estaba mal. Pero bien. Bueno, le hubiese servido igual. Claro. Adelantaba el laburo. Por eso aclaré diciendo. Aclaré que después vienen cuando vean el equipo, que después en la clase de los jueves, que hable de cronograma, yo no sé ya por qué etapa van, por qué tema van, perdón, etapa no, tema. Alcance. Están justo con esto. Bueno, al equipo que le toca hablar de cronograma va a tener que hablar de... ¿Otra vez? ¿Se me va? Un poquito. Sí. Pero estás mejor igual. Bueno, a ver, me voy al lado del router. Al lado del router ya me preocupa, si no voy a tener que reiniciar el router. Che, el equipo que hable de cronograma va a tener que hablar de la DT como lo primero, ¿no? Ok, es el punto de partida para el cronograma, pero con un nivel de detalle más abstracto, digamos. Exactamente. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahí sí. A ver si puedo poner el video ahí. Acá estoy. Ya estoy al lado del router, ya es. Bueno. Igual creo que estaba bien. Y lo que dijo Ariel, sí, la actividad, esa creo es la 4. Me perdí con los números. Es la 4. La 3 y la 4 son las más pesaditas, exactamente. Después el resto ya son más puntuales.
Ya cronograma, por ahí es menos pesadita y después ya la costos, el resto riesgos ya después más puntuales. Por ahí después, bueno, el contrato sí se elabora todo el contrato. Por ahí sí, esa también es un poquito elaborada, ¿no? Sí, igual, o sea, el costo se arma sobre tiempo, o sea, en el mismo modelo. Ustedes van a usar alguna herramienta de cronograma y, y habiendo definido la cantidad de tiempo en días o en horas o lo que fuere, pueden armar el costo de cada recurso y en el mismo project o la herramienta que usen, ya tienen armado prácticamente el costo. No va a ser muy difícil. Lo mismo que el cronograma. Vuelcan la EDT en el project y después empiezan a desglosar un poquito cada uno de esos paquetes de trabajo, como decía Martín recién, y obtienen las actividades que son las que después van a tener la definición de tiempos. Así que bueno, eso. ¿Sí? Vayan encarando, por lo menos el documento principal, y empezando a definir la lista de requerimientos, como para poder, bueno, ir armando esta actividad que les va a llevar tiempo. Tienen hasta, creo que la fecha tope es el 27, me parece, ¿no? De mayo. Así que hay tiempo todavía. Pero bueno, se van, son 3 semanas. ¿Sí? Se van. Corre rápido todo esto. ¿Se entendió, gente? Sí, bastante para hacer. Sí, es bastante para hacer, pero imagínense que si fuera un proyecto real, ustedes esto lo tienen que armar rápido, porque Sí, eso te iba a preguntar. O el sea, cliente no puede esperar 3 o 4 semanas a que ustedes definan el alcance. En este caso, nosotros, como es una actividad, bueno, sí, aparte ustedes tienen un montón de cosas también de otras materias, entonces se contempla todo eso, ¿no? Pero es una actividad pesada, pero ustedes la tendrían que definir rápidamente. y en un proyecto real, ¿toda esta parte la haría también todo el equipo de trabajo en conjunto o hay alguien específico que hace? Generalmente van a necesitar también, o sea, están definiendo requerimientos, así que necesitan sí o sí a la fuente de esos requerimientos, al propietario. O la fuente o el propietario, una de las dos, ¿no? El que te dice lo que quiere que el producto haga, o los objetivos claros para un producto que están desarrollando. Si es Yo decía conformar todo el documento de esto en un proyecto real, o sea, es parecido, digamos. El documento lo van a conformar ustedes, el conocimiento para poder hacerlo lo van a requerir de muchos interesados. Así que van a tener muchas reuniones o participación de la misma persona que tiene la definición de esos requerimientos como parte del proyecto. Un interesado que esté como miembro del grupo de desarrollo. Igual cuando hablamos del grupo de desarrollo hablamos de todos, ¿no? No solamente de los que codean, de todos los que estén trabajando en el proyecto. ¿Sí? Lo que me preguntó Franco, a mí digamos, trabajé como PM hace unos años y estos documentos capaz que muchas veces tanto el cliente como el proveedor, vamos a llamarlo así, o la parte o a veces trabajan con 2 PMs, uno de cada parte, y la otra cuando, por ejemplo, la gente que recibe el sistema no trabaja, son, digamos, usuarios clave, digamos, usuarios, digamos, específicos especialistas en el negocio, cuando conoce el negocio uno conoce lo que es este marco metodológico y no tienen PM. Y bueno, y entre, qué sé yo, el PM, en este caso por ahí acompañaba a alguien del equipo, quizás alguien con perfil, con habilidades más funcionales, ¿no? Porque por ahí había gente había analistas funcionales, había gente que codeaba y se daba maña también
en ir a charlar, ir a conversar con la gente, o ese es también el mismo usuario. Entre todos, 100 uno. Pero creo que el PM es el que tiene el tema de esto de la... de confeccionar el documento o tener la última versión, de llevar viste que lo que vieron en la clase, en la actividad anterior, no me sale lo de la configuración, lo del versionado del documento, ahí está, no me salía la palabra. Bueno, todo eso guarda. También pasó una vez, esto fue también años anteriores, que había auditorías sobre estos documentos. Auditorías, ¿no? Pero bueno. No sé si respondí, Franco. Qué sé yo. No, me da curiosidad si en todos los proyectos siempre, bueno, sí, hoy se sigue una etapa de requerimientos y bueno, el responsable va a ser el PM. Nada, supongo que ya cuando llevas bastantes proyectos, toda esta parte ya es muy monótona, ¿no? Muchas charlas con los stakeholders, o sea, sacar, borrar, seguro, porque debe ser de que se deben poner de acuerdo en una cosa, después la cambian y así, y debe ser medio engorroso. Depende mucho el cliente, ¿no? Depende muchísimo eso. Y el dominio también, ¿no? Si uno tiene conocimiento, ¿no? Si vos tenés conocimiento en lo que estás haciendo o no. Si no tenés conocimiento es como... O sea, por más que tengas muchos proyectos encima, si te encontrás con un dominio desconocido, es como arrancar, no te digo de cero, pero con toda esta parte es como arrancar de cero. Exactamente. Las grabaciones. Y también Perdón, Franco, Guillermo preguntaba de las grabaciones. Hay un link que yo les pasé, después si quieren se los vuelvo a pasar al grupo, que es donde se cuelgan los videos. Adivinen dónde está ese link. Ah, estaba, claro, sí. Es verdad. ¿En dónde está ese link? Tienes razón, A ver, Franco, ¿dónde está ese link? En el OneDrive. En el Excel. En el Excel. En el Excel mágico. No, pero igual yo las grabo, así que... Bueno. ¿Sin permiso estás grabando? Captura de pantalla. Qué mal. No pidió permiso para grabar. No, yo... Uy. Ya lo dijo. Bueno, sí, esto, Franco, hay gente que le gusta trabajar. Esto es administración de proyecto, ¿no? No, o sea, el PM estaría junto con el analista funcional, porque sería parte del analista funcional de hacer todo esto, los requerimientos. Hay gente que no trabaja así. Hay clientes o productos que no trabajan así. Hay productos que trabajan, hay gente que trabaja mucho con un marco de contrato muy, muy fuerte, ¿no? O con marcos normativos, ¿no? Bueno, es una forma de trabajar, ¿no? No te digo que ni que es digamos, se te muestra esta forma de laburar y después vos elegís la herramienta. Yo no voy a hacer, digamos, no queremos decir que esto es lo mejor, esto es lo peor, sino que vos después digas, a ver, para este caso a mí me sirve, ¿no? También mucho las pautas te la pone la otra parte que trabaja con vos, ¿no? Pero bueno, no, digamos, hay otras alternativas de laburo. En lo que es administración de proyectos, es esto casi todo. Todo el mundo que trabaja en proyectos y mucha gente, y también muchas ingenierías lo cumplen a rajatabla esto. Muchas ingenierías lo que es, también un poco lo que decía Rubén, el dominio, la solución también, la solución que vas a fabricar. La solución que vas a fabricar, digamos. Hay ingenierías que son, por ejemplo, de construcción, civil, ¿no? Son bastante metodológicas. Y, por ejemplo, yo una vez cuando hice un posgrado en gestión de proyectos, también en el año 2011, 2012, yo me reía del colchonear las tareas. Y al lado mío tenía un ingeniero civil y nosotros, viste, los de sistemas, jaja, colchoneamos, jaja, y nos reíamos.
El ingeniero civil me miró diciendo, ustedes son boludos. Perdón, estoy grabando. Pero, digamos, ustedes son Después unos lo edito, pavos. Martín. Claro, después, pi, poneme. Y se cagaba de risa. Nosotros nos reímos, el colchón. Después van a ver lo que es el colchón. En verdad se llama reserva de contingencia, se De le dice. contingencia. Sí, políticamente correcto, ¿no? Nosotros es ponerle un buffer, decir, ¿cuánto dura? Un día, ahí sí, pero no, por las dudas meterle el mediodía más, ¿no? Un día y medio, ¿viste? Todo así. Y nos reímos de eso, la colchoneamos, ¿viste? Hasta yo lo he hecho en el laburo. He tenido el trabajo terminado un miércoles y lo entregaba el viernes a mediodía, por las dudas, ¿no? Bueno, y bueno, y había otra ingeniería que este loco trabajaba, ahí es donde me quedé recontra, me flasheó el flaco, me dijo, opa, claro, pues, ¿de qué se ríen ustedes? ¿Qué es colchonear? No entendía la palabra colchonear, no entendía lo que era el buffer, ¿no? Pero bueno, sistemas es más abstracto, ¿no? Más abstracto, y al ser una ingeniería donde las soluciones y el dominio es más abstracto, y más trabaja en una incertidumbre, en una complejidad que requiere de, por ejemplo, una cosa es hacer una silla. Vos sabés cómo es la silla. Vos sabés la gráfica. El sistema es muy abstracto. A veces el usuario varía mucho. En el día varía la tecnología. Varía a pasos abismales la tecnología. La tecnología avanza mucho. A veces te cambia quién va a ser el usuario. A veces no sabemos cómo hacer las cosas, ¿no? Cambia mucho todo. Es otro tipo de... Florencia Pollo creo que es la de IA, ¿no? Siempre decía, me acuerdo de una frase, cuando yo cursaba IA, decía, nosotros somos superiores, estamos abstractos. Decía. El sistema es una ingeniería que no es, digamos, es la más volátil de las otras. Y esto, la administración de proyecto, que se usa mucho en otras ingenierías, mucho más en ingeniería, en otros tipos de ingeniería. Pero lo usan Sí. a rajatabla, no como lo usamos nosotros, muy a rajatabla. Sí, adquisiciones, por ejemplo, es importantísimo. Estás construyendo un puente. Adquisiciones necesitas de eso sí o sí, porque te falló por 3 o 4 días algo que tenías que entregar y atrasaste todo el proyecto. Y quizás acá nosotros no le damos tanta importancia a adquisiciones, porque ya sabemos que necesitamos la compu, que necesitamos tener un server y sentarnos y codear. Y eso es todo, pero en muchos proyectos que no son puntualmente de sistemas, es un proceso muy importante. Sí, perdón, pero muchas veces también por ahí tenés una compra de un server, por ejemplo, pero se retrasa y decís, bueno, tengo un PC server viejo y arrancás ahí, a no ser que, bueno, tengas que Claro. meter algo muy... Arrancás ahí y el proyecto un poquito más lento por ahí, pero arranca igual y no se Sí, o retrasa armás una tanto. virtual en la misma PC que estás trabajando y sale andando. Y la vas piloteando. Claro, exacto. Pero si te tenía que llegar O sea que un puente cargamento de virtual, hierro para un puente y no te un- llegó, chau. O sea, no hay manera de seguir. claro, un civil con un hierro virtual no te la... Exacto. O le ponemos un plastiquito y después lo reemplazamos. No va. No va. Entonces ahí sí es donde entra en juego el tema de adquisiciones y es un proceso más que importante. Así que bueno, bien. ¿Estamos más o menos? Estamos. Dale. Me queda un puente usado. ¿Cómo me queda un puente? Un puente usado de otro proyecto. Vamos a la sala. A ver, tengo una charla pendiente con el amigo Ever, no sé qué va a pasar ahí. Así que... Me gustaría estar en esa sala. Espérenme que el juego hoy. A ver qué te pregunta. La verdad que sí, es muy, muy privado, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, armo las 2 salas y los que quieran quedarse a hacer alguna consulta se quedan. Son libres, gente. Siempre. Dale, perfecto. Para que la dejo de no me cierres la sala, Rubén, no. Para que te voy a dejar. Te voy a hacer pará.
así después puedo cerrar tranquilo y no te quedás. Hacer coanfitrión. Ahí está. Creo que con eso ya es suficiente. Ahí arranco 2 salas. Buen fin de gente. Buen fin Gente, de. buen fin de. Un abrazo, vemos. pasen lindo. Hasta luego. Fin de. Chao. Ay, pará. ¿Qué pasó acá? Ahí está.